Línea telefónica, Jonathan Ruiz Torre. Jonathan es director general de proyectos especiales y ediciones, columnista del periódico El Financiero. Él escribe Parteaguas, hoy escribió, hablando de este tema, todavía no se consumaba lo que ahora está comentando Maru Rojas. Jonathan, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Pepe, a tus órdenes y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Jonathan. El presidente de la República, a través de sus diputados y aliados, tuvo los votos. Te pregunto, ¿tiene la razón? Tiene argumentos. Vamos por partes, si te parece, Pepe. Los argumentos se basan en dos puntales. Uno, tiene que ver con la simulación que, a su juicio, ocurrió con el nacimiento de ciertas plantas de generación que pues fueron instaladas, particularmente durante la década pasada y antepasada, para atender a grandes empresas. ¿En qué consiste la simulación? Bueno, en que la ley permitía instalar estas plantas para autoabastecimiento, es decir, para que la consuma quien la produce, y en este marco legal se permitía que fueran socios. Lo que argumenta la iniciativa es que en realidad no eran socios, es que en realidad era un proveedor con sus clientes y que mañosamente unos adquirían la figura de socios indebidamente, cuando en realidad se trataba de clientes que iban a pagar una tarifa. Esto es lo que argumenta la CFE y, bueno, a reserva de lo que digan los jueces o los abogados, podría tener ciertas bases de discusión. Eso, digamos, es una de las razones. La otra tiene que ver con las energías renovables. Lo que argumenta el gobierno es que las energías renovables en realidad son más caras de lo que se percibe, debido a que se necesitan motores que funcionen para cuando no hay gas para cuando no hay sol o cuando no hay viento, que es cuando permiten generar electricidad de manera limpia. El costo en el cual incurre la CFE al tener esos motores disponibles, bueno, a juicio del gobierno del presidente López Obrador, pues no están siendo considerados. Esos son, digamos, los argumentos que esgrime fundamentalmente. Ahora, Jonathan, déjame preguntarte, ¿esto puede leerse también como una suerte de ley para rescatar financieramente a la Comisión Federal de Electricidad, aunque no se cumpla con los acuerdos de clima de París de generar la energía a partir de fuentes fósiles altamente contaminantes, al utilizar el famoso excedente petrolero para mover estas plantas, estos motores, sin importar la contaminación? Es que esa es la otra cara de la moneda, Pepe, y qué bueno que lo mencionas, y aquí hay un reto para tu auditorio para que piense al respecto. Coincidentemente, digamos, en el marco de la presentación de esta iniciativa, también empieza a haber un aglutinamiento, un montón de residuos, de desechos en las refinerías, que es llamado combustóleo. Digamos, una vez que has producido gasolina, gases y demás, que son los más útiles y más vendibles en el mercado, te queda un residuo llamado combustóleo. Este ha venido creciendo, digamos, almacenado en estas refinerías, al punto de que hoy, por ejemplo, pues tendremos casi el triple de combustóleo almacenado, o, digamos, el triple de combustóleo que te resta del que tenías hace 2 años. Esto implica que no le estás encontrando mercado en México o no le estás encontrando mercado fuera del país. ¿Qué implica esto? Que si se te acumula demasiado, te para las refinerías. Este combustóleo, coincidentemente, es útil para la generación de electricidad, pero tiene una implicación doble, no solo, vamos, en el ámbito de lo legal y de los compromisos que tiene México, sino que es hollín, vamos, al final, su quema implica un montón de contaminantes en las ciudades en las cuales es utilizado, y tampoco le está considerando en esta iniciativa el gobierno cuál es el costo en salud que eso va a representar una vez que sea introducido a los motores de generación de electricidad de la CFE y de sus socios. ¿Qué va a ocurrir?
eso no está contemplado, tanto como no está contemplado tampoco los costos a los cuales hace referencia el gobierno. Entonces, las implicaciones van más allá de compromisos internacionales, Pepe. Esto tiene una repercusión en materia de salud, y aquí sería bueno que contribuyera un médico para que explicara cuál es la repercusión de prender en Manzanillo o prender en otras partes del país en donde existen estas termoeléctricas que funcionan justamente con este combustible para los habitantes aledaños a esas plantas. Eso ni siquiera se menciona en la iniciativa, Pepe. Hay un punto también, mira, a propósito de las energías sucias generadas con combustibles fósiles. El ministro de Medio Ambiente del gobierno de Canadá, esto está llegando apenas a través de la agencia Bloomberg, considera que México y otros 4 países, entre ellos China y la India, deben de ser presionados para reducir sus emisiones contaminantes. Y Justin Trudeau dice actualmente que su país está trabajando junto con Estados Unidos en planes conjuntos ambientales que podrían incluir señalar y penalizar a países con leyes climáticas más débiles. Y ahí nos ponemos el saco. Pepe, creo que algo que no se ha mencionado suficientemente es que esta misma semana, el mismo día en el que ocurrió la reunión entre López Obrador y su homólogo argentino, hubo una reunión bilateral, la primera que tiene Joseph Biden con Justin Trudeau. ¿Cuáles fueron los principales, temas que abordaron? Uno tuvo que ver con China, otro de ellos tuvo que ver justamente con las energías renovables y la descarbonización que persiguen esas naciones. Imagínate tú, Pepe, que ambos, están de acuerdo en cancelar el mayor proyecto de transporte de crudo de Canadá hacia los Estados Unidos, llamado Keystone. No le gusta a Trudeau porque tiene implicaciones políticas, pero tuvo que tragarse esa decisión de Joseph Biden, y aún así, estas dos naciones trabajan en conjunto justamente en la agenda de reducción de emisiones que supone el uso de energías renovables. México va exactamente en la dirección contraria, Pepe. Y eso implica también que no hay un entendimiento propiamente entre la lógica de los Estados Unidos y la lógica mexicana. Eso pone nerviosos a los inversionistas y, entre otras consecuencias, puedes mencionar que hace un momento en el Financiero publicamos que el mayor banco estadounidense, JP Morgan, acaba de cerrar su negocio de banca privada en México debido a la cantidad de capitales que no están siendo, administrados ya en México, sino en otras naciones por parte de JP Morgan y este negocio de banca privada que básicamente administra las grandes fortunas de family offices en México. Son señales que empezamos a recibir y que denotan que hay repercusiones en las decisiones de gobierno actual. Pues te agradezco, Jonathan, te agradezco mucho que hayas acudido a esta invitación para estos comentarios de un asunto que nos interesa a todos. En lo ambiental nos enfocamos, ya nos enfocaremos también en la parte de los costos de la tarifa eléctrica. Te agradezco muchísimo. Buenas noches, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.